Pues bueno, Valentina, cuando quieras arrancamos. Bueno, entonces vamos a dar inicio a la charla quincenal que está programada para hoy sobre los psicofármacos. Creo que todos me conocen y si no, pues nuevamente me presento, Valentina Bustos, médica general de la Universidad de Caldas, hago parte del grupo de profesionales de Red Expresarte. Esta charla pues está dando quincenalmente, entonces están todos súper invitados. La charla pasada pues tuvimos como una breve contextualización de qué eran los psicofármacos, pues, si alguna persona de pronto no tuvo la oportunidad de estar, pues la puede buscar en el canal de YouTube. Y ahorita pues la idea es resolver algunas de las dudas que se plantearon por el grupo, que fueron enviadas a el formulario para ir contestándoles entonces como sus dudas. Y vamos a pasar. Una de las dudas que tenían era si el ácido valproico generaba pérdida de la memoria a largo plazo. Bueno, entonces para recordarles que el ácido valproico es un estabilizante del estado del ánimo y también es utilizado para el manejo de la epilepsia. El ácido valproico sí se ha relacionado con alteración en la memoria, pero no a largo plazo, sino a corto plazo. Y está relacionado más durante el uso del medicamento. ¿Qué se ha visto? Que sí altera como el funcionamiento de la memoria, pero que al suspender el tratamiento, digamos que eso retorna a su normalidad. Lo otro es que es muy importante que lo aclaremos. Si me escuchan, es que creo que hay bulla como alrededor. Sí, bueno, yo te escucho. Bueno. Lo otro es muy importante aclarar es que, bueno, si bien el ácido valproico puede generar una alteración en la memoria, también las crisis, en este caso lo que estamos hablando básicamente es el trastorno afectivo bipolar porque es un estabilizador del ánimo, las crisis también nos pueden alterar el funcionamiento de nuestra memoria. Puede pasar que durante la crisis tengamos pues como más olvidos o también problemas con la atención. Pero ¿qué pasa? Cada vez que nosotros tenemos una crisis, nuestro cerebro también va teniendo como una repercusión y hay un deterioro en nuestra función cognitiva, ¿sí? En nuestras funciones del pensamiento, nuestra atención, nuestra memoria. Y el problema es que cuando salimos de una crisis, recuperarlas no es tan fácil. Entonces, vamos teniendo un deterioro con cada crisis que vamos presentando. Entonces, si vemos como riesgo-beneficio del uso del ácido valproico, que nos va a estabilizar y no va a permitir que estas crisis a largo plazo nos afecten nuestra función cognitiva y logramos una estabilidad y podemos disminuir la dosis y ya luego no vamos a tener la alteración de la memoria causada como tal por el medicamento, pues yo podría decirles que considerando riesgo-beneficio, esta pérdida de la memoria pues no nos va a afectar tanto. Lo otro es, pues como les digo siempre, tratar de concertar con el médico y mirar qué otras opciones de tratamiento hay si es algo que nos está perjudicando, digamos, en nuestra vida diaria. Hay otras opciones de tratamiento también. Y no quiere decir que el hecho de que yo tome ácido valproico se va a alterar mi memoria necesariamente. No es en todos los casos, sí es algo frecuente, pero no a todo el mundo le va, digamos, que a orar de la misma forma. Entonces esa fue como una de las dudas que nos plantearon. La otra era sobre el haloperidol. Entonces, básicamente, el haloperidol es un medicamento que llamamos antipsicótico, o sea, que utilizamos para cuando hay psicosis, cuando estamos de pronto fuera de la realidad, cuando estamos alucinando o también a veces cuando estamos como muy agitados y no nos relacionamos bien con el medio externo. Normalmente acá en Colombia el haloperidol lo utilizamos más para lo que son las crisis, ¿sí? Como tiempos cortos. No es muy frecuente que se utilice a largo plazo. La persona que nos hacía esta pregunta pues está en otro país y el haloperidol por el que nos preguntaba específicamente es un haloperidol de depósito que dura más o menos 4 semanas su efecto, la aplicación del medicamento. Entonces, hay varios medicamentos que se utilizan inyectables y duran un largo tiempo. ¿Cuál es la ventaja, digamos, de utilizar estos medicamentos inyectables que duran aproximadamente 4 semanas? Que nos va a disminuir la toma de medicamentos diarios y puede mejorar como la adherencia o que seamos más constantes con el tratamiento porque nos podemos sentir como más cómodos y no hay que estar con la preocupación de que hay que
tomarse el medicamento. Pero pues eso es algo concertado como también el tratamiento. Eso es como lo que hay del haloperidol. Y la otra pregunta que nos hacían era sobre el manejo del dolor. Entonces, yo les traigo aquí como una gráfica que habla del umbral del dolor y la tolerancia, ¿sí? El umbral del dolor, hagan que es como una reglita, ¿cierto? Entonces, en nuestra regla, digamos, no sé, hasta 5, yo tolero el dolor y no me genera muchos síntomas y no me genera mucha molestia, yo me la aguanto, pero digamos que, por decir un número, después de 5 ya este dolor se vuelve eh, tedioso, ya me afecta en mi diario vivir y entonces ahí es donde empiezo a tener como esa queja y empiezo a necesitar medicamentos, empieza a interferir con mi vida, ¿sí? Pero entonces, aquí a la derecha de la pantalla pueden ver algo que se llama pues, como un círculo vicioso. Es la relación que tiene el dolor con algunos síntomas que presentamos. Entonces, por ejemplo, el dolor está asociado con el estrés, ¿sí? Y esto es de forma bidireccional. Entonces, con el estrés y la ansiedad, si yo estoy estresado y estoy con ansiedad, puede ser que, por ejemplo, ese umbral de dolor que yo tenía hasta 5, que un dolor me molestaba cuando llegaba a ese punto de la reglita en mi cuerpo, ya baje. Entonces, ya un dolor menos intenso, digamos que 4, ya me empieza a doler. Entonces, ya cualquier estímulo me va a empezar a generar dolor. Y es por ese mismo estrés y esa misma ansiedad que estoy teniendo. Y lo mismo, el dolor también me va a generar el aumento de la ansiedad. Pues también va a traer consigo emociones negativas, también se puede asociar con la depresión, con el cansancio, incluso puede interferir con el sueño y limitaciones físicas. Entonces, todo esto es como direccional, porque si yo no duermo bien, mi umbral del dolor también se baja y cualquier estímulo hace que sea más doloroso que lo que podría ser normalmente. Lo mismo con las limitaciones físicas. Si yo tengo dolor, pues me limito físicamente para desarrollar ciertas actividades, pero si yo me limito físicamente, también voy a desacondicionarme y voy a estar más tiempo quieto y esto va a generar que de pronto la causa del dolor se empeore. Entonces, la idea no es como dar una indicación aquí de tratamiento, porque cada tratamiento va a ser muy particular. Me preguntaban si hay medicamentos que influyan en el manejo de la ansiedad y del dolor. Sí, hay algunos medicamentos como duloxetina, por ejemplo, que están encaminados a ese manejo. Incluso pues el manejo del dolor crónico está muy asociada al uso de medicamentos antidepresivos o incluso a veces, por ejemplo, para el dolor de cabeza, utilizamos otros antidepresivos como la mitriptilina o utilizamos incluso el ácido valproico. ¿Qué quiero yo como recomendar con esto? Primero tenemos que manejar tanto el estrés como la ansiedad, como la depresión, para que el dolor no sea algo cotidiano en nuestra vida, pero tampoco debemos dejar de lado eso que estamos sintiendo, o sea, que hay que ir al médico. Porque si nosotros perpetuamos que el dolor esté ahí y tratamos como de no ponerle atención tampoco y no lo manejamos, es algo que se va haciendo crónico y cada vez se va haciendo difícil de manejar. Y lo otro que les quería traer para el día de hoy es el uso de los psicofármacos y la desaprobación social. Esto porque me lo han comentado, digamos que en diferentes ocasiones algunas personas de pronto no aceptan la medicación o no aceptan el tratamiento porque tienen miedo de lo que puedan pensar las otras personas, ¿cierto? Ay, ¿qué van a pensar si yo me estoy tomando un antidepresivo, si yo me estoy tomando el ácido valproico? Entonces, la idea es, primero nosotros nos aceptemos, ¿cierto? Nos aceptemos con nuestro diagnóstico y aprendamos qué es y cómo manejarlo. Algunas personas cuentan con la fortuna de que en su red de apoyo cuentan con alguien que les haga el acompañamiento y los entienda. Otras personas pues no cuentan con esa ventaja. Entonces lo que siempre hemos tratado de manejar en Red de Expresarte es yo decido qué me afecta y qué no me afecta, ¿cierto? Entonces, ¿cómo yo voy a permitir que las otras personas interfieran con mi tratamiento y algo que me genera mi bienestar solamente por desconocimiento? Entonces, si nosotros nos aportamos de nuestro diagnóstico, de nuestra medicación, nosotros podemos ser agentes de cambio e incluso ayudar como a eliminar ese estigma que se tiene con los trastornos mentales y con la medicación. Como yo les explicaba, todos estos estigmas que tenemos a nivel social parten del desconocimiento, ¿sí? De que no saben qué es lo que es. Entonces, las personas le temen a lo desconocido.
pero si nosotros nos fortalecemos, que es algo que hemos tratado de hacer, probablemente este pensamiento de desaprobación social lo podamos cambiar, primero porque no permitimos que nos afecte y segundo porque educamos a las personas que están a nuestro alrededor de qué es lo que en realidad está sucediendo. Y quisiera saber si tienen alguna duda, algo más que les gustaría saber de la charla o de algún otro tema. No veo si están escribiendo por el chat o algo. Yo. Señor, ¿Me escucha? sí, Ah, hola. hola, cuéntame. Una pregunta. Mi hijo, rápidamente, mi hijo tiene 16 años, ha sido diagnosticado con trastorno afectivo bipolar. Entró en crisis el año pasado, a eso de agosto, y fue salido, me lo entregaron el 11 de octubre, salió solamente con antipsicótico, con aripiprazol de 15 en la mañana y en la tarde. A los 8 días me volvió otra psiquiatra y me dice que pues teniendo en cuenta que el niño tiene TAP, debe tener un estabilizador de ánimo y me le agregó el litio de 300 en la mañana y en la tarde. Sí. El niño, pues, el niño ha avanzado mucho, ya él volvió a su colegio, bueno, con el tema de la pandemia, pues él está trabajando desde casa, muy comprometido, pensé que la inteligencia de pronto le iba a repuntar, pero gracias a Dios no, me lo felicitaron en economía y en física porque ha sacado muy buenas notas, no tengo problemas con él de amistades, de hecho es un niño muy introvertido, tiene amigos, pocos, pero tiene su grupo de amigos. ¿Qué pasa con él? Él tiene como un arrastre de lengua. Cuando a la persona le pesa mucho la lengua para hablar, la psiquiatra me dice que eso es normal por la medicación, que ella va a empezar a hacer modificaciones al año. Entonces, pues yo le digo a la doctora que pues él está bien, o sea, yo siento que él está como cuando un carro, tú le enciendes y quiere arrancar, el carro no arranca, no, o sea, siento que a veces quiere dar más y siento que se limita. A veces me dice que le da mucho sueño, a veces me dice, mami, yo quisiera pensar como antes, pero siento que no puedo. O sea, tiene como que volver a como que a preguntarse y volver y donde él era muy, y aún lo sigue siendo, pero era mucho más, como más inteligente, más filoso, más. Entonces yo hablaba con la doctora y yo le preguntaba a ella que cuándo me le va a modificar la medicina, cuándo le va a empezar a hacer esas bajas de dosis. Ella me dice que suba de 1 año a 2 años, porque ella no se puede, ¿cómo fue la palabra? Ella no se puede exponer a que Dios no lo permita, él vuelva a tener una crisis, teniendo en cuenta que la crisis de él fue muy, muy, muy fuerte. A lo tuvieron que primero estabilizar orgánicamente, a él se le subió la CPK a 10.000. Luego de que le lograron estabilizar la CPK, ahí es cuando lo pasaron a la clínica mental, a la clínica psiquiátrica, a estabilizarle pues la parte, a compensarle la parte psiquiátrica. Él tenía alucinaciones, muy psicótico, demasiado psicótico, muy duro. Entonces ella me dice, teniendo en cuenta que todo esto pasó, no nos podemos arriesgar, esa es la palabra, a que Dios no lo permita, entre en crisis, pues todo a su tiempo. Yo como médico tomaría de 1 año a 2 años de acuerdo con él vaya avanzando. Entonces yo quería escuchar otro concepto médico. Bueno, pues mira, en realidad yo estoy de acuerdo con el concepto que que le dio la psiquiatra, ¿cierto? Porque es más o menos el tiempo que se ha establecido para uno definir una estabilidad, ¿sí? Y arriesgarse a bajar la dosis antes de considerar que hay una estabilidad del trastorno, pues puede traer unos efectos deleterios para él, y más que es un muchacho joven. Entonces, digamos que en él tenemos la ventaja de que ha estado compensado y que está en su tratamiento bien, ¿sí? Que le va a permitir llevar una funcionalidad, porque si nos demoramos mucho o él empieza a entrar a crisis desde tan joven, va a ser como más deleterio para él. Entonces, yo estoy como de acuerdo con eso. Más o menos lo que uno empieza a definir estabilidad es 1 a 2 años. Incluso no baja el medicamento y si ve que se están desencadenando otra vez síntomas, vuelve y lo monta otra vez. Entonces sí es algo que es un poquito largo, es de paciencia, pero considerando riesgo-beneficio en un muchacho joven, yo pienso que lo mejor es esperar un poco.
Pero a veces lo noto como en cámara lenta, como cuando Eso la es un persona tiene... efecto de la medicación, sí. Y o sea, y todo lo que me dices, pues es compatible con lo del uso de los antipsicóticos, incluso el ácido valproico también. Pero lo que yo te digo, si él llega a tener un rendimiento adecuado en su colegio, a pesar de que está presentando síntomas, reacciones adversas, pero no lo están limitando para desarrollar su vida normalmente, a pesar de que uno quisiera que fuera como antes, lo mejor sería esperar. Y lo otro es, muchas veces después de que tenemos una crisis, y más una crisis que fue aparentemente larga, las personas no todas van a volver a como eran antes completamente. Entonces, imagínate, si eso fue una crisis y hay cambios, entonces exponerlo a otra crisis y saber cómo va a salir de esa crisis va a ser difícil. Sí, entiendo. Valen, yo quisiera aportar algo ahí. Dale, ¿Quién está hablando? Juliana. Ah, bueno. Entonces Bueno, después yo. ok, dale, Silvi. Shirley, pues primero felicitarte, pues como mamá estás completamente comprometida con digamos, pues la enfermedad de tu hijo. Eso en primera medida ya hace que haya un muy buen pronóstico. ¿Listo? Entonces, o sea, en reexpresarte, lo primero es que al ver la salud mental como una problemática no individual, sino familiar, ya mejora muchísimo el pronóstico y la calidad de vida de las personas. Entonces, felicitaciones por estar acá y felicitaciones por estar tan interesada en el proceso de tu hijo. Eso ya va a hacer que seguro esté muchísimo mejor. Referente a lo que hablabas, que lo va a hacer menos inteligente, entonces, en cuanto a lo que dijo la doctora Valen, pues completamente de acuerdo, y te lo quisiera como explicar de esta manera. Y es que las crisis queman más neuronas y queman más el cerebro que un medicamento. Cada que una persona entra en una crisis, que se psicotiza, que entra en manía o que entra en una depresión profunda, se le queman más neuronas del cerebro y tiene más riesgo de perder su coeficiente intelectual y de hacer demencias en la vejez o cuando pues ya esté mayor y pueda tener una demencia más tempranamente. Entonces, eso en primera medida. En segunda medida es que los medicamentos tienen unas reacciones, pero esas reacciones van disminuyendo a medida que la persona y el organismo se va adaptando a los medicamentos. Entonces, la inteligencia de él no se va a ver afectada porque tome los medicamentos, pero sí se va a ver afectada cada vez que caiga en una crisis. Y los medicamentos no van a afectar en su inteligencia y el hecho que lo veas un poco lento es porque el cuerpo se está adaptando a esa molécula, a esa sustancia que es el medicamento. ¿Sí? Y lo que está impactando es en el cerebro, ayudándole a que allí haya un equilibrio de sustancias para que su ánimo se encuentre en equilibrio igualmente para poder desarrollar su vida diaria. Entonces, esos elementos. Y este último elemento es de enamorarse de la enfermedad. Uno de los logos que tenemos en Reexpresarte es que nos tenemos que enamorar de nuestras condiciones, ¿sí? Fuera cual fuera. Y la salud mental no es la excepción, de hecho es el primer paso para darnos cuenta de las potencialidades que se tienen. Y si nosotros vamos a revisar la historia, tenemos un sinfín de personajes en toda la historia que han sido desde los artistas más famosos hasta los grandes científicos. Y tenemos muchos ejemplos. Van Gogh, por ejemplo, Lincoln. Hablábamos también en uno de nuestros videos de Hatín Gómez, que es uno de los escritores, que fue uno de los escritores colombianos más famosos. Todas estas personas con un diagnóstico de una enfermedad mental, depresión, trastorno afectivo bipolar, esquizofrenia. Y fueron personas sumamente brillantes que dejaron una marca en la historia. Entonces, el hecho de tener una enfermedad mental no quiere decir que tú seas menos brillante o menos inteligente. Por el contrario, cuando te enamoras de esta condición y sacas el mayor provecho de ellas, puedes tener un rendimiento superior al de la media. Entonces, para que sepas que no tienes que ver a tu hijo como una persona que no se va a desarrollar adecuadamente y que la inteligencia se la va a ver alterada por este diagnóstico o por sus medicamentos. Es todo lo contrario, es enamorarse de la condición y sacarle el mayor provecho que tiene.
Entonces, de nuevo, felicitaciones y bienvenida a la familia Reexpresarte. Muchísimas gracias a ustedes de verdad por existir y por ser parte de apoyo y de proceso para personas como yo que estamos empezando en este camino tan largo y que pensamos que de pronto un diagnóstico o una crisis es el fin del mundo. Eso lo pensé en su momento. Y por personas como ustedes y por red de apoyos como ustedes, es que poco a poco he ido entendiendo que hay días de días y como todo duele, pero también hay que aceptar con amor, no con dolor. Entonces, estamos en el proceso y gracias a ustedes, de verdad, gracias a Natalia también. Muchísimas gracias a todos. Así es y bienvenida. Bueno, Bueno. Yo quiero hacer una pregunta. ay, ¿me dejas complementar una cosita? Sí, señor. Bueno, primero que todo, para reiterar lo que acaba de decir Juli, me parece súper pertinente pues felicitar a la mamá por estar tan vinculada realmente con el proceso de su hijo y con el tratamiento, ¿no? Nosotros como médicos sabemos que no siempre encontramos pacientes y familiares que tengan todo este conocimiento respecto a las enfermedades. Recordarte, como ya te lo dijo también Juliana, que tanto el aripiprazol como el litio son dos medicamentos que actúan a nivel del sistema nervioso central, es decir, a nivel del cerebro, sí, en este caso, pues de tu hijo. Entonces, como con cualquier otro medicamento, vas a encontrar algunos efectos o reacciones adversas, ¿sí? Y entre ellos, pues al actuar sobre el sistema nervioso central, vas a encontrar somnolencia, vas a encontrar mareos en algunas ocasiones, incluso en otras ocasiones alteraciones visuales y también una disminución en la capacidad de reacción, ¿sí? Que puede ser lo que tú estás identificando en tu hijo. Pero estoy totalmente de acuerdo con Juliana y era lo que quería pues enfatizarte y es que míralo como si todo este proceso y tratamiento te ayudara a tener una reserva neuronal de tu hijo, ¿sí? Es decir, una reserva cognitiva, porque estamos hablando de un chico muy joven, entonces... ¿Aló? Aló, aquí estoy. Sí, faltarán muchos, muchos años, vendrá, pues no sé cuántos años tiene exactamente tu hijo, pero vendrá la 16. adolescencia, entonces ya estamos en la adolescencia, vendrá la adultez temprana, la edad adulta, él va a necesitar una reserva cognitiva para todo lo que falta de su vida, ¿cierto? Entonces cada crisis, como lo decía Juli, cada crisis va a acabar con esa reserva cognitiva, es decir, como con esa reserva neuronal. Entonces, si evitamos las crisis, pues vamos a tener un mejor resultado al final de la vida. Y como lo decía Juli, evitar un deterioro cognitivo mayor, bien conocido como demencia, cualquiera que ella sea, porque pues hay muchos tipos de demencias, ¿listo? Entonces míralo así, como que los medicamentos te pueden ayudar a tener una mejor reserva cognitiva de tu hijo. Yo también quiero hacer un aporte, con permiso, a todos y a las doctoras en especial. Shirley, buenas noches, yo soy Natalia Moreno, ¿cierto? Estoy acá, hola, ¿cómo estás? Pues con Shirley hemos hablado mucho ya. Es importante todo lo que las doctoras nos están dando y yo sé que el enfoque de las charlas son específicamente a los medicamentos, ¿vale? Por lo que decía la doctora Valentina en este momento, pues la reserva de los medicamentos, creo que eso ya lo habíamos hablado con Shirley, con tu hijo Isaac, porque ellos hacen énfasis en que qué pasa, pues que hay veces que ellos no toman el medicamento y no pasa nada. Entonces yo les explicaba precisamente lo que Valentina acaba de decir y eso me parece fabuloso. Sin embargo, también me gustaría resaltar algo. El tema de los medicamentos la noche de hoy es porque es el tema sobre el cual estamos tratando de dejar dudas y tratarlo, ¿vale? Pero no olvidemos que la salud mental es integral y es un ejercicio, como decía Juli, enamorarnos de la enfermedad significa hacer un ejercicio completo, integral, que esté compuesto de otros elementos, únicamente médicos no, sino también, por decir algo, no tiene que ser una terapia formal, pero sí puede ser un acompañamiento o puede ser todo eso que tú le haces a tu hijo, que es el seguimiento, que es escucharlo, que es saber cómo está, que es, bueno, todo eso, ¿sí? La salud mental se compone de muchos elementos, ¿vale? Entonces la reserva... naturalmente bioquímica es importante, pero otra manera también de evitar recaídas, aparte de que nunca se pueden abandonar los medicamentos, es también hacer actividades adicionales, ¿sí? Entonces la salud mental integral, un apoyo desde vigilar su situación social,
su formación académica. Acuérdate que en el caso de Isaac en especial hemos hablado de algunas situaciones escolares, entonces vigilarlo todo porque la salud mental se compone de varios elementos. Entonces agradezco tu participación en la charla de los medicamentos, que es muy buena para ti en especial, ya que tienes tanto conocimiento y tan buen manejo. Pero quería reforzar eso, no le quiero quitar mérito al medicamento, sino que quería reforzar el hecho de que complementar la terapia siempre con la salud mental integral. Sí, sí, yo sé que todo es un complemento, yo sé que es medicación, psicoterapia, que ayuda muchísimo. Sé que la bipolaridad es la enfermedad de las emociones. He tenido la oportunidad de conocer personas con esta condición totalmente funcionales, y eso me anima a saber y entender y proyectar a mi hijo como una persona totalmente también funcional y útil para la sociedad. Pues no, eh, eso era lo que les quería preguntar y pues despejar todo tipo de dudas ante el tema de la medicación. Y también sé de que luego de la medicación, la psicoterapia, el soporte de la familia es fundamental. No todo paciente psiquiátrico o no todo paciente, sea cual sea su diagnóstico, es privilegiado teniendo el acompañamiento y el soporte de la familia. Entonces, eso sé que es totalmente vital. Muchas gracias a todos por sus aportes y por reforzar los conocimientos. Santiago, si quieres, haces tu pregunta y yo respondo unas que están en el chat. Mira, lo que pasa es que yo estoy diagnosticado con trastorno afectivo bipolar hace más o menos 7 años. Y yo en mis crisis nunca he alucinado ni he tenido un brote psicótico, pues, que me haga ver o escuchar otras cosas. Entonces, mi pregunta es, ¿por qué me enviaron un antipsicótico como es la risperidona? ¿Por qué? Bueno, hay una parte que son las alucinaciones, ¿sí? Es como lo más evidente cuando los síntomas psicóticos, pero a veces también algunas ideas pueden considerarse como síntomas psicóticos. Y lo otro es que la risperidona también ayuda mucho para el control de impulsos. Entonces yo creo que esa puede ser una de las opciones en tu caso. Esto, muchas gracias. Vale. Bueno, y otra de las preguntas que nos hacían es sobre el ácido valproico y el aumento de peso. Y Juli nos dice que está tomando 250 en la mañana y 250 en la noche. En realidad está tomando una dosis que es hasta bajita de ácido valproico, pero igual pues el ácido valproico sí está asociado con el aumento de peso y pues sobre todo porque estimula como el apetito. Y nos pregunta si puede bajar o no la dosis. Entonces, la idea de la charla no es hacerle modificación a sus tratamientos, sino que como siempre les digo, es concertado con su médico tratante. Sin embargo, por la dosis que parece baja, yo creería que la puedes continuar. Más bien apoyarse de otras ayudas, lo que hablábamos de la integralidad cuando tenemos el trastorno mental, de manejarlo de diferentes ámbitos, es como lo que hablaba Nata, la terapia, pues también están los estilos de vida. Entonces, lo que pasa es que muchas veces atribuimos todo al medicamento, pero también nos podemos ayudar con los estilos de vida saludables. La actividad física, que pues en este momento de cuarentena es un poquito más difícil, tratar de estimularla, ¿sí? Por lo menos tratar de hacer 1 o 2 horas al día de actividad física, porque estando en la casa pues nos vamos a aumentar mucho más de peso y que los alimentos que consumamos sean saludables. Muchas veces las personas son como, ay, pero es que yo casi no como. No, casi no como, pero me como lo que no me debo comer, ¿cierto? Lo que no me hace bien. Entonces yo le invitaría más a reforzar los estilos de vida, incluso si es necesario solicitar una valoración por nutrición. Si el medicamento ha presentado pues resultados y estabilidad de la enfermedad. Okay. Permiso, yo otra vez. Dale. Mi celular ya se me va a descargar, pero sí agradezco por favor con Nata pues me dejen el concepto. Pregunta, ¿al cuánto tiempo, según lo que he leído, hay que hacer un examen de sangre para ver cómo están los riñones? Pues mi hijo está tomando litio desde octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo, lleva 8 meses y aún no le han mandado el examen de sangre. ¿Son tiempos muy puntuales o cómo sería y cómo se trata eso?
Perdona, yo Pues, te interrumpo, Shirley. Pues yo estaba tomando litio hace muchísimo tiempo, pero yo lo empecé a tomar y a mí me mandaron el examen de sangre como después de 6 meses. sí, Bueno, más ya o el niño menos va para el tiempo es para 6 meses. Creo que tu hijo tiene control en julio, si no estoy mal. Entonces, si él en este momento está bien y pues dada la condición en la que estamos de pandemia y todo eso, minimizando los riesgos, yo pensaría que puedes esperar hasta el control para que sean realizados o por lo menos que el médico general lo vea antes de que pase con psiquiatría para que psiquiatría revise los exámenes. Pero sí, ya está en tiempo de hacerse. Ok, listo, listo. Sí me gustaría de pronto andar un poco más en de pronto los efectos secundarios del litio, porque él me dice, y él lee mucho también, me dice, mami, el litio me va a dañar los riñones, mami, el litio me va a dar los riñones, mami, el litio, usted a veces se pone, yo, papi, no, ¿cómo se te ocurre? ¿Cómo se te ocurre que yo te voy a dar un medicamento que te va a achicharrar los riñones, Isaac? Mami, me los va a dañar, entonces a veces se pone un poco El problema regañón. con el litio y por qué somos tan insistentes con el examen de los riñones no es tanto porque los vaya a dañar, sino que cuando los riñones están afectados, que puede ser por cualquier otra enfermedad, por la edad, por otras cosas, el litio no se elimina bien y trae unos efectos tóxicos. Entonces, por eso somos como tan insistentes con la parte del litio. No es porque sea pues como que a todos los pacientes les va a causar daño renal, no. Es más por el efecto tóxico que podría llegar a tener si se encuentra alterada la función renal del paciente. Ok, listo, listo. Entonces lo va a tener pendiente. Tiene control ahora en julio. Ahora que tengamos control, yo le comento a la doctora para que me mande la orden. Eso, o por lo menos que lo vea el médico general antecitos. Hola, esa me parece una pregunta súper importante porque por lo general siempre es una duda que tienen los pacientes. No solo el litio, ¿no? O sea, es con muchos medicamentos. Como para tener un concepto así muy general y muy grande, todos los medicamentos tienen que salir de alguna manera de tu cuerpo, ¿sí? Entonces, en medicina eso lo llamamos eliminación. Y la eliminación puede ser renal o hepática, es decir, o sea, la mayoría de los medicamentos se eliminan así, a través del riñón o a través de un proceso en el hígado, ¿sí? Que termina siendo un proceso gastrointestinal. Entonces, todos los medicamentos, desde el acetaminofén, para que me comprendas, todos van a Ok. tener que salir de tu cuerpo, ¿listo? Entonces, lo que dice la doctora Valentina es totalmente cierto. Si nosotros tenemos tanta precaución con la función del riñón y del hígado, es porque si ya de por sí el hígado o el riñón tienen alguna insuficiencia, ¿cierto? Tenemos que tener mucha precaución con las dosis que vamos a usar de los medicamentos, especialmente los que tienen, por decirlo así, mayor eliminación renal, ¿sí? Para no afectar ya esa enfermedad de que está establecida de por sí, solita. Listo. Ya mi celular está que se me apaga. Yo lo único que les pido, ustedes como red de apoyo, es que pues no dejen de pronto de invitármelo. Él pertenece a la red, pero él habla, tengo entendido que él habla con algunas chicas de acá de la red, pero sí que me lo siguen de pronto motivando porque me gustaría que más adelante pues también haga parte de las reuniones. Pero también entiendo que eso es un proceso, igual es un adolescente y a veces siento que también le cuesta. Vale, yo te quiero preguntar una cosa, qué pena. Yo tengo una tía que unas veces está muy, muy feliz, súper eufórica, y otras veces está súper deprimida, que no quiere levantarse de la cama, no quiere hacer nada. ¿Tú consideras que eso es como un o sea, es trastorno afectivo bipolar o de pronto es como una depresión? Bueno, Juli, regálame un momentico, yo ya te contesto que hay otra preguntita que tengo pendiente y ya te cuento. Listo. Me preguntan sobre el uso de la quetiapina y sobre el escitalopram en los trastornos de ansiedad. Sí, bueno, sí están indicados, sobre todo el escitalopram. Manejamos mucho los antidepresivos para los trastornos de ansiedad. Y me pregunta que en qué otros trastornos se puede utilizar. Entonces, principalmente lo que son los trastornos depresivos puros, que solo son depresión, que no son trastorno afectivo bipolar, y la quetiapina pues también se utiliza para trastornos del sueño o pues otros trastornos psicóticos, ya sea la esquizofrenia, el trastorno esquizoafectivo o cuando hay síntomas psicóticos dentro de un trastorno afectivo bipolar. Y lo que me decía Juli, pues depende, habría que mirar el tiempo. Si quieres ahorita me escribes y yo te ayudo con eso.
Bueno, entonces les quería agradecer a todos por estar presentes en la charla y pues nos encontramos en 15 días, que nos sigan escribiendo sus dudas para ir resolviéndolas quincenalmente y los dejo pues con esta imagen de Manizales desde Chipre, donde se ve pues la torre y el atardecer. Karen, ¿me puedes dar porfa tu número para yo agregarte al WhatsApp de mi mamá y escribirte por ahí, porfa? Ya yo como me comunico contigo, dale, yo te escribo. Tú tienes el número, o si quieres te lo copio por acá, ¿ok? Sí, dímelo. Vale, espérate, pues ya te lo escribo. Listo, muchas gracias a todos y nos vemos en 15 días. Vale, gracias Gracias, Valentina doctora. por la charla de hoy. Ya casi se nos acaba el tiempo, así que pues, Sí, muchas ya gracias a nos todos y queda a todos un por las minuto. preguntas. Ustedes no, y tuvieron cortado, la verdad.